Vamos a iniciar el tema del día de hoy. ah, y pues vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando respecto al libro de los números. Y bueno, el día de hoy nos corresponde estudiar acerca de las preparaciones para entrar a Canaán. Ya Dios estaba preparando todo el escenario, todas las cosas, para que propiamente el pueblo de Israel pudiera entrar a la tierra prometida, Canaán. Eh, Rápidamente vamos a recordar todo lo que ha sucedido hasta este momento. La nación de Israel ha peregrinado ya por espacio de 40 años, en donde Dios les ha guiado, les ha protegido, les ha dado victoria sobre los enemigos que de repente se habían juntado en contra de el pueblo de Israel. Dios les ha demostrado quién verdaderamente es Él, que Él es Jehová de los ejércitos, que va delante de ellos, que abre brecha y que Él es su estandarte. Ahora, pues vemos cómo falta poco para que Dios cumpla su perfecta voluntad de entregarle la tierra prometida. Solamente falta refinar algunos pequeños detallitos de la entrega, la distribución de la tierra, cómo se iba a generar todo eso. Recordemos que Dios es un Dios de orden y por lo tanto siempre va a poner las cosas en ese estricto punto. También tiene grandísima importancia el hecho de recordar que a cada paso de su peregrinación, Dios les hace manifiesta su presencia en todo momento. Y bueno, a partir de ahí, pues vamos a continuar qué fue lo que sucedió y cómo se nos narra todo esto. Eh, y a partir del capítulo 27 hasta el término del libro, pues vamos a estar viendo qué es lo que pasó. Eh, Hubo un caso, una incidencia muy particular, un caso muy específico acerca de las hijas de Zelofead. Este varón, este hombre, muere por su propio pecado sin haber concebido hijos varones, solamente tuvo mujeres como hijas. Y bueno, ellas vienen a hacer una petición muy particular delante de Moisés y en ese sentido hay un problema y hay un grave problema. De alguna manera, cuando se estaba ya haciendo la repartición de las tierras, pues solamente se nombraba a los varones de las familias, ya fuera a los primogénitos o en su defecto algún varón, pero en este caso, al no tener hijas, más digo, al no tener hijos más que puras hijas, pues aquí había un problema. El padre de estas mujeres, o sea, Zelofead, murió sin dejar un hijo varón, por lo tanto, constituía un gran problema acerca de la condición de la heredad. ¿Quién iba a heredar la tierra que Zelofead había tenía propiamente? Bueno, pues vienen a hacer la petición y delante de Moisés le dicen, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, primeramente lo que tenemos que aprender en este momento es que nosotros tenemos que llevar todas nuestras peticiones, situaciones muy particulares a Jehová, al Dios Todopoderoso. Y Moisés hizo lo propio, llevó la causa a Jehová y Dios le da instrucciones a Jehová muy específicas, le dice, traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y bueno, esta legislación, esta condición de ley, pues debería ser aplicada de ahí en adelante a todos los hijos de Israel. Cuando alguna persona muriera sin hijos, pues empieza a hacer una serie de observaciones hacia dónde tenían que llevar las herencias. Y le dice Dios, traspasarás su herencia a su hija. Si no tuviera hija, bueno, pues entonces dará su herencia a sus hermanos. Si su padre no tuviera hermanos, pues dará su herencia a su pariente más cercano. Y así sucesivamente hasta que se encuentra a quien se le tiene que heredar lo que haya de heredarse. Aquí lo que estamos viendo es la justicia de Dios hacia la mujer. Mucha gente piensa que Dios fue misógino o machista o de alguna manera una persona que a la mujer siempre la relegó. Pero aquí nos damos cuenta de la verdad. Dios siempre está atento no solamente a la condición de los varones, sino también a la condición de la mujer.
En aquellos tiempos en particular, la mujer fue considerada como una propiedad del marido y la ley de Moisés dio más dignidad a la mujer. Aquí vemos cómo Dios pone en equilibrio las cosas. En esta posición Dios empieza a protegerla de muchos abusos en ese tiempo. En Números podemos ver, en Números 36 podemos ver más instrucciones sobre este caso en particular. Y así vamos viendo cómo Dios empieza a poner todo en el perfecto orden al que todo mundo somos llamados. Josué es designado como sucesor de Moisés. Eso ya se nos empieza a ver en el capítulo 27, desde el versículo 12 hasta el versículo 23. Moisés y Aarón, recuerden que fueron los líderes del pueblo durante los 40 años de ese peregrinar. Ninguno de los dos pudieron entrar a la tierra a causa del pecado que cometieron en Cades. Recuerden de lo que sucedió cuando Moisés, por esa situación ya de frustración, de estar viendo al pueblo que constantemente se ponía a murmurar, se quejaba, hacía pues situaciones de desobediencia, de propiamente de rebeldía, pues desgraciadamente también él entra en esa condición y tristemente hace algo que no debía hacer. Dios ordena que hablara a la peña de Horeb y Moisés en ese desespero, en esa frustración, golpea la roca, pero lo que sucede es que la golpea con una ira desmedida que lo lleva a tener ese pecado. Y entonces Dios le dice, porque fueron rebeldes a mi mandamiento. Por eso justamente Dios no le permite la entrada a Moisés a la tierra prometida. Dice, no me santificaste en las aguas a los ojos de ellos. O sea, al momento de golpear la roca, al momento de hacerlo con esa ira que lo lleva a pecado, pues desgraciadamente ahí no santifica el nombre de Dios, sino que provoca hasta una condición en donde pudieron haber visto los judíos que de esa manera se tenía que tratar al venidero, a Jesucristo mismo. Recuerden que la roca de Horeb, la peña, es la tipificación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y por eso Dios pues simplemente toma la decisión de que Moisés no entra a la tierra prometida. Una vez que pasa todo esto, vemos cómo Dios le dice que suba al monte de Abarim, que era lo más cercano que Moisés podía llegar a la tierra prometida. Y desde ese monte, ¿verdad? Dios le dice, mira, vas a ver toda la tierra que le he dado a los hijos de Israel. O sea, lo lleva a una parte alta de ese valle para que pudiera ver propiamente todo lo que Dios le había prometido a los hijos de Israel y que ya estaban en el tiempo correcto para ser entregada esa tierra. Después de ver la tierra, le dijo, serás reunido a tu pueblo. O sea, vas a morir. Simplemente no vas a poder pasar para ese lugar. Entonces Moisés le hace una petición y le dice, ok, yo estoy de acuerdo. Y así es como debemos actuar cuando el Señor nos llame a su presencia. ¿De qué manera tenemos que actuar? Fíjense bien, le dice Moisés, ponga un varón sobre la congregación. Moisés simplemente está más preocupado por el futuro del pueblo de Israel que por su propia condición. Esta es otra de las indicaciones o de las características del tipo de líder que fue Moisés. Fíjense bien, en vez de estar preocupado y de decirle, Señor, pues dame todavía un poco más de tiempo, ¿por qué no me permites entrar a la tierra prometida? Yo he sufrido con este pueblo durante 40 años, mira que me gustaría vivir la experiencia de entrar a esa tierra que tú has prometido. No, realmente un buen líder lo primero que tiene que ver es por el pueblo que está liderando. Y entonces Moisés le dice, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Es la preocupación justa de una persona que entiende perfectamente bien lo que es el reino de los cielos.
de lo que es el reino de Dios, que no es su propia condición, sino es la condición del reino y del pueblo de Dios la que tiene que prevalecer. Estamos en ese sentido, ¿verdad? Entonces la respuesta de Dios es que dice, toma a Josué, el hijo de Nun, y le darás el cargo. Y le dice, en presencia del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. ¿Para qué? Para que de esa manera la congregación pudiera ver que ese líder había sido levantado por Dios, que no era un líder impuesto o levantado por su propia condición. Le dice a Moisés, pondrás tu dignidad sobre él, o sea, le vas a ceder propiamente toda la autoridad a él. Ese manto que te cubrió durante todo este tiempo, estos 40 años como líder, ahora tú se lo vas a ceder a él. Y es así como debemos en presencia de Dios hacer las cosas correctamente, mis amados. Cuando tú y yo tengamos que partir de este mundo, bueno, tenemos que tener la consideración de que dejemos las cosas conforme a lo que Dios nos está diciendo. Dentro del liderazgo que estemos ejerciendo, dentro de la propia condición familiar, para que de esa manera todo quede correcto y que al rato no haya problemas. ¿Ah? Entonces le dice, pondrás tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. O sea, le está cediendo propiamente toda la autoridad para que en adelante a quien obedezcan en la entrada, en la salida, en cualquier movimiento que se haga como pueblo, sea a Josué. Entonces, Josué adquiere este tipo de responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad que adquiere Josué? Bueno, primero, consultará al sacerdote por el juicio de Jehová. Y allí es a donde Dios nos muestra que siempre va a estar al pendiente del líder para efecto de darle dirección. ¿Y de qué manera? Iba a tener que ir Josué delante del sacerdote o del sumo sacerdote en funciones para pedirle juicio de lo que Dios estaba mandando u ordenando hacer al pueblo. Y dice, por el dicho de él, una vez que Josué toma la indicación que Dios le da a través del sacerdote, por el dicho de Josué, el pueblo tendrá que salir, por el dicho de Josué, el pueblo tendrá que entrar. Esas son las funciones y la responsabilidad que tiene ahora Josué, estar atento a la voz de Dios para poder transmitirle al pueblo el mandato, la ordenanza, la guianza que Dios quiere dar al pueblo. Y eso es lo que corresponde a un líder sabio, porque no lo hace bajo su entendimiento, bajo sus ideas o bajo sus, de alguna manera, pues, sus intereses, no. Un líder sabio delante de Dios siempre va a hacer las cosas en el entendido de que a quien está sirviendo primeramente, el líder es a Dios y también al pueblo a través de la dirección que Dios le dé, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Moisés impone las manos, sus manos sobre Josué frente al sumo sacerdote y frente a todo el pueblo, así tal y como Jehová había mandado a Moisés. Así lo hizo. ¿Por qué? Porque un líder, un buen líder, va a hacer las cosas que se le son ordenadas. Porque un líder no puede pedir, ¿verdad?, que le obedezcan si él no obedece. Acuérdense que nosotros como líderes lo primero que tenemos que hacer es dar ejemplo. Y si Dios le está dando una instrucción a Moisés y Moisés la cumple a cabalidad, obviamente es porque su liderazgo tiene un peso específico, tiene fundamento, tiene poder, tiene autoridad, porque Dios lo está respaldando. Acuérdense que lo que respalda a Dios no es el dicho del hombre, sino es su palabra, la palabra que Dios emite. Esas promesas, esas declaraciones que Dios emite son las que son respaldadas por Dios, no lo que uno piensa, no lo que uno dice como ser humano, no, es de esa manera como funciona el reino de los cielos, mis amados. Bueno, después viene cómo debía generarse nuevamente la situación de lo de las ofrendas diarias, las mensuales y para las fiestas solemnes. Eso ya lo leímos hasta en el libro de Levítico,
en todo el capítulo 23, y pues ahora leemos nuevamente en el capítulo 28 y 29 toda esta situación. Repite constantemente Dios la necesidad de ofrecer los sacrificios en el tiempo correcto. Es por eso que pues yo siempre he pugnado porque siempre sean las cosas puntuales, ¿verdad? Iniciar a tiempo, hacer las cosas correctamente en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque Dios así lo establece. Y fíjense, si ustedes leen esa parte, van a repetir 8 veces exactamente lo mismo que se dice para el día primero y que se dice hasta para el día 8. Entonces, recordemos que cuando Dios repite las cosas en su bendita palabra, es porque sabe de antemano que uno como ser humano muchas ocasiones es muy testarudo. Y aun cuando ya conoce la ley, aun cuando ya conoce los designios, aun cuando uno ya conoce las ordenanzas de Dios, muchas veces queremos hacer lo que a nosotros se nos viene en gana. Y por eso Dios tiene la necesidad de repetir constantemente lo mismo para efecto de que tengamos bien claras las cosas, que no podamos decir, es que pues no lo entendí, como nada más lo dijiste una vez, no lo entendí, y como no viniste yo estaba esperando la confirmación y la reconfirmación, y mucha gente se pasa esperando la super confirmación de parte de Dios para hacer algo que Dios le manda, y nunca lo hace, o lo hace a medias o lo hace como quiere. Acuérdense que la obediencia a medias se llama rebeldía, a final de cuentas. Cuando tú no obedeces 100% la instrucción de Dios, se llama rebeldía. Y velo como lo quieras ver, eso ya es una situación de percepción, pero si tú no haces las cosas como Dios lo manda, como Dios exige, como Dios lo pide, pues estamos entrando en ese pecado. ¿Ok? Bueno, otra vez les vuelvo a comentar, la repetición viene porque es una nueva generación que está por entrar a la tierra prometida. Aunque esos jóvenes ya habían escuchado todo esto y ya lo habían vivido, porque año tras año venían viviendo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, venían viviendo exactamente lo que se tenía que hacer de las ofrendas diarias, las ofrendas mensuales, las ofrendas para las fiestas solemnes. Ya lo habían visto durante toda su vida, porque eso es lo que hacían los judíos en ese peregrinar. Bueno, pero Dios tiene consideración de volver a repetir todas estas instrucciones para que la nueva generación no diga, es que eso se lo dijiste a mis antepasados, a mí no. Bueno, pues para que no quede duda, para que no quede ese punto de conflicto, Dios lo vuelve a repetir en su bendita palabra. Ahora bien, vemos cómo estos sacrificios eran necesarios para mantener la comunión entre Dios y su pueblo, esa relación vertical. Por eso nosotros tenemos que venir delante de la presencia de Dios todos los días en sacrificio vivo, acepto, agradable a Dios, en un culto racional. Esta reunión, esta convocación que el Eterno ha hecho y a la que gracias a Dios todos ustedes han respondido, pues ese es primeramente nuestro sacrificio como ofrenda voluntaria, donde nosotros tomamos la decisión. A lo mejor ahorita muchos de ustedes, hasta yo mismo, hubiéramos querido todavía pasar un rato más en la cama, pero atendiendo, ¿verdad?, a ese deseo de mantener nuestra relación vertical correcta entre Dios y nosotros, nos ofrecemos voluntariamente y en un sacrificio vivo para poder atender a esto, ¿ok? Les voy a pasar en un rato una tabla en donde se nos da perfectamente bien la relación de los sacrificios a su tiempo. ¿Cuándo era la ocasión? ¿Qué tipo de sacrificio debería de ser? ¿Y por qué se estaba ofreciendo? ¿Ok? ¿Qué tipo de ofrenda se tenía que dar por el pecado? Y bueno, pues eso se lo voy a pasar para que lo tengan ustedes en referencia. Después se nos narra ya en el capítulo 30, pues la ley de los votos. Aquí en este capítulo vemos la importancia de cumplir lo que se promete. Y eso lo quiero recalcar, mis amados hermanos, porque en muchas ocasiones nosotros prometemos algo
ya sea tiempo, ya sea acción, ya sea economía, y prometemos, ¿verdad? Y muchas veces pues se nos olvida o lo dejamos al tiempo o pensamos que a lo mejor como yo ya me hice el oxiso, ¿verdad? A Dios ya se le olvidó. Recuerden que para Dios un pacto, una promesa, eh, tiene una importancia y una relevancia increíble, mis amados. Entonces vamos a ver aquí la importancia de cumplir con lo que se promete. Y vamos a ver algunos casos, diversos casos se miran en este capítulo 30 de el libro de Números. Primero, la condición o el caso en general. En el versículo 1 y 2 del capítulo 30 se nos enseña a no quebrantar la palabra, o sea, a no romper lo que prometimos. En el caso de la mujer que vive en casa de sus padres, ¿verdad? Si su padre oyere su voto, ¿verdad? E hiciera algo, o si su padre callase a eso que escuchó, y todos los votos que ella hizo serán firmes. Si su padre la vedare, no serán firmes, y Jehová lo perdonará. Todos estos aspectos los podemos ver cómo fue que en el caso de una mujer que vivía con su padre, si ella hacía una promesa, cómo tenía que reaccionar no solamente ella, sino hasta su padre. En el caso de la mujer casada, ¿verdad? Ya no es el padre, sino ahora ya es el marido. Si el marido escucha que la mujer hace un voto o que hace una promesa, ¿cómo tiene que reaccionar o cómo tiene que responder? Si el marido calla a lo que la mujer promete, pues entonces los votos que ella promete son firmes. Si el marido reacciona y dice, oye, espérame, no, yo no voy a poder cumplir, igual que como con el padre, yo no voy a poder apoyarte en ese sentido, pues esa promesa se anulará y Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, aquí nos damos la idea clara de cómo el respaldo del varón hacia la mujer tenía que ser muy completo. Si el varón o el padre no podían respaldar la promesa que la mujer hacía, no se tomaba en consideración y pasaba por alto. Pero si el padre o el esposo se quedaban callados, en automático hay un dicho, ¿verdad?, que dice que el que calla otorga. Se daba por hecho de que el marido o el padre estaba otorgando o consintiendo a esa promesa, perdón, y por lo tanto tenían que cumplir. Bueno, ahora en caso de la viuda o la divorciada, pues ahí, como ya no hay varón, ya no hay marido, ya no hay padre que esté en condición de soportar o respaldar esa promesa, pues toda promesa o todo voto será en firme. Y ahí sí la mujer no va a poder decir, es que mi marido no me apoyó y por lo tanto pues ya no pude cumplir, o es que mi padre no me apoyó y por lo tanto ya no pude cumplir. Entonces aquí se nos enseña que en ese sentido, cuando la mujer ya es divorciada o es viuda, lo que dice se toma en firme y tendrá que cumplir con ese voto. Dice, fíjense bien, aquí hay un punto bien claro. Dice, pero si el voto fue hecho cuando todavía estaba casada, se aplica lo mismo que el caso anterior. O sea, si ella hizo el voto cuando estaba casada y murió el marido antes de cumplir ese voto o esa promesa, pues queda en firme. ¿Por qué? Porque había el respaldo del marido. Bueno, en resumen de los votos, bueno, dice, si los anulare después de haberlos oído, entonces la persona que anule ese voto, esa promesa, pues él llevará el pecado de la persona que no cumplió. Si el marido dijera en un momento dado, no, pues a mí no me importa, tú lo hiciste y por eso es problema tuyo, pues él llevará el pecado, porque en primera él consintió y después quiso anularlo. Delante de Dios no podemos estar jugando. Sí quedó claro. Hoy en día vemos que es muy difícil creer la palabra de muchas personas, porque dicen una cosa y hacen otra. Como dice la chimoltrufia, así como se dice una cosa, se dice otra, y después como que se hace uno el loco y
y simplemente no cumple las promesas. Y es bien fácil pensar que porque yo decidí ya no cumplir la promesa, no va a pasar más nada, pero sí, sí pasa, porque delante de Dios se hizo un pacto, un voto. David hace una pregunta muy particular a Dios y le dice, ¿quién morará en tu monte santo? En uno de los salmos. Y uno de los requisitos es que el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Esa es una de las personas que puede morar en el monte santo de Dios. Cuando aún jurando en daño suyo, no cambia y cumple a final de cuentas. O sea, es una persona recta. El cristiano, tú y yo, debemos distinguirnos por ser personas fieles a nuestra palabra. Y esta no es una carga que Dios impone, mis amados hermanos. Esta es una condición en la que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a comportarnos como tales. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que nosotros verdaderamente seamos fieles a nuestra palabra. Si tú has prometido algo, cumple, porque Dios no pasa por alto tu promesa. Dios nunca va a pasar por alto lo que tú expongas delante de Él. Punto y aparte. En el capítulo 31 se nos muestra la venganza de Dios contra los madianitas, contra el pueblo de Madián. Los madianitas en particular eran un pueblo seminómada, que eran descendientes de Abraham y Setura, una de las mujeres de Abraham. Ellos ocupaban una extensión de territorio al este y al sudeste de Moab, estaba por ahí cerca. Y este pueblo normalmente se asentaba sobre la costa oriente del Mar Muerto. Eran seminómadas, o sea, pasaban un tiempo en esas áreas y después movían su campamento, movían su condición con el objetivo de buscar alimento, de buscar de alguna manera algo como para seguir en subsistencia. Bueno, pues de ahí Dios manda la venganza contra los madianitas. Este castigo ya había sido mandado desde Números 25, porque habían influenciado a su pueblo a la fornicación junto con ellos. Recuerden que Dios estableció que su pueblo tenía que ser puro y de esa manera tener que mantenerse en esa condición. El grave problema es que los madianitas empezaron a influenciar a los judíos para empezar a fornicar, para empezar a hacer. A ver, permítanme tantito. N, ¿me puedes por favor apoyar en que no hagan tanto ruido? ¿Puede ser? Por favor. ¿Sí? Gracias. Entonces, en esta condición, ellos habían tomado una situación crítica en referencia a estar llevando al pueblo judío a la fornicación. Y bueno, pues este sería el último gran deber de Moisés. ¿Qué tenía que hacer? La venganza de Israel contra los madianitas. Y después iba a ser muerto, iba a ser recogido a su pueblo. Y de esa manera, pues concluir toda la labor que Dios le ofreció, más bien le mandó o lo demandó a Moisés. Moisés reunió a 1,000 personas de cada tribu para ir a la guerra. Eso se nos dice ahí en el capítulo 31, versículo 4. Después allí vemos cómo Fines, el sacerdote que había tomado la situación en sus propias manos cuando el pueblo se descarriló, ¿se acuerdan que Fines fue el que mató a un israelita y a una madianita, a la mujer que él llevaba en brazos como para fornicar ahí dentro del propio campamento? Y él los mató, y a partir de allí Dios cesó la mortandad que estaba ya sucediendo fuertemente en el pueblo judío. Más de 24,000 judíos murieron en esa ocasión, si se recuerdan de lo que hablamos en días anteriores. Entonces, Fines irá a la guerra y él llevará los vasos del santuario y las trompetas para tocar.
Recuerden que cuando se tocaba la trompeta se daban órdenes e instrucciones específicas al ejército. Entonces, ¿qué resultados se obtuvieron en esta guerra, mis amados? Del versículo 7 al 12 se nos hace mención exactamente de lo que sucedió y qué resultado hubo en esa guerra. Bueno, pues en primera mataron a todo varón ahí, incluyendo a 5 reyes y hasta Balaam. ¿Se acuerdan que Balaam, el que había declarado que él no podía hacer algo en contra de la voluntad de Dios, pero que por el otro lado había incitado tanto a Balac, al rey de Moab, también como a los madianitas, a que se juntaran con el pueblo judío y los distorsionaran, los envenenaran propiamente en su mente, en su condición, para hacer lo que no es correcto delante de Dios. Entonces ahí Balaam muere, también a espada igual, murió. Otro de los resultados es que llevaron cautivos a las mujeres, a los niños y hasta el ganado. Los tomaron como presa y les arrebataron todos sus bienes. Absolutamente todo lo que tenían los madianitas pasaron a ser propiedad de los judíos. Después incendiaron todas sus ciudades, o sea, arrasaron con todo. Y todo esto lo trajeron a Moisés. Hubo un trato muy particular de los cautivos. Moisés los recibe fuera del campamento y debemos recordar que el pueblo es santo, ¿ok? El pueblo judío es santo, especial, es separado del resto de los pueblos. ¿Para qué? Para que siempre mantuviera esa condición delante de Dios. Y no debería de haber ningún tipo de inmundicia entre ellos. Por esa causa, Moisés les exige que permanezcan fuera del campamento por 7 días para su purificación. Era como someter a una especie de cuarentena a la gente para que de esa manera pudieran ellos ser libres de toda inmundicia. Bueno, después viene el relato de cómo Moisés se molesta muchísimo contra los capitanes, porque habían dejado con vida a todas las mujeres. Moisés califica la identidad de todas las mujeres, y estas son las que causaron que los hijos de Israel prevalicaran en contra de Jehová. O sea, no fueron los varones los que se fueron a meter con las mujeres judías, sino las mujeres de madianitas fueron las que provocaron este lío, se fueron a meter con los judíos. ¿No? Entonces, él las califica de esa manera. Son, dice la palabra, con las que han conocido varón carnalmente. Y entonces por eso Dios había mandado exterminar a todas ellas. El grave problema es que, como siempre, el ser humano mete su ideal, su corazón. Ay, ¿cómo vamos a matar a esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? En vez de hacer caso de lo que Dios dice, de lo que Dios ordena, siempre quiere uno ser Dios y quiere ayudarle a uno a Dios como si uno tuviera el perfecto juicio. Nosotros no tenemos por qué ayudarle a Dios, mis amados. Si Dios te da una instrucción, ejecútala tal cual. Y aquí se nos muestra quiénes eran los que debían morir. Primero, todos los varones y todas las mujeres que hayan conocido varón carnalmente. Entonces, Dios les da una instrucción que las únicas que podrían vivir eran las niñas entre las mujeres. Solamente niñas que no habían conocido a un varón sexualmente. Entonces, Dios establece esa condición y el pueblo judío vuelve a hacer cosas que no deberían de hacerse. Y por eso la molestia de Moisés nuevamente. Moisés tuvo que lidiar con ese pueblo testarudo, desordenado, berrinchudo, voluntarioso, hasta el último día de su vida, mis amados. Pero bueno, ya en el capítulo 31 de los versículos 21 al 54, se nos narra acerca de la repartición del botín. Primero, tenía que purificarse ese botín. O sea, lo que resiste fuego es purificado por fuego. Y lo que no resiste al fuego es purificado con agua. Y así es como tenían que purificar todo lo que traían como botín.
Hoy nos damos cuenta que ahora en la pandemia, cómo purificamos las cosas para poder pasarlas a la casa después de venir de compras, cómo le aplican alcohol o algún sanitizante a las cajas, a las bolsas de mandado, ¿verdad? Pues de esa manera más o menos tenían que hacer exactamente lo mismo antes de pasar el botín adentro de lo que era el campamento. Tenía que ser purificado. ¿Por qué? Porque si no corrían el grave riesgo de contaminarse. Exactamente lo que hacemos ahora, ¿verdad? Antes de pasar las cosas que traes de la calle, pues tienes que pasarlas por un sistema de sanitización para efecto de no traer contaminación a tu casa. Exactamente así era. Después viene la repartición del botín. Del versículo 25 al 47 nos dice cómo tenía que ser repartido el botín. Moisés y el sacerdote Eleazar debían partir el botín en dos primeramente y repartirlo entre los que pelearon, la mitad, o sea, una de las partes era para los que pelearon y la otra parte era para el resto de la congregación. Entonces, los guerreros debían pagar un 5% en tributo a Jehová. No era el diezmo, era el 5% allí. Y dice, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Entonces los guerreros que tomaban parte de su botín venían y le entregaban el 5% de ese botín a Eleazar, al sacerdote. Y la congregación debía pagar un 2% en tributo, pero ya no para el sacerdote, sino para los levitas. ¿Ok? En resumen, pues era una condición de la gran ofrenda para Jehová. Todo eso se mecía delante de Dios como ofrenda, como olor grato, lo que obtenían como botín. Bueno, ya en el capítulo 32 se nos hace la referencia de Rubén y Gad, que se establecen al oriente del Jordán. Y viene otra vez la petición de las tribus de Rubén, de Gad y de Manasés. ¿Cuál fue la petición? Pues que viendo que la tierra de los moabitas era propicio para ellos, convocaron a Moisés, a Eleazar y a los príncipes de la congregación para hacer esa petición, para pedir esa parte de la tierra. Entonces, al ver la abundancia de la tierra de los moabitas, pidieron que Moisés les diera esta tierra como herencia. Esa era la petición que ellos estaban haciendo. Dice, la tierra es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Si hallamos gracia en tus ojos, danos esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar por el Jordán. ¿Qué le están diciendo a Moisés en ese momento? Que ellos no querían pasar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. No querían pasar por el Jordán. Vieron que la tierra en donde estaban en ese momento era propicia para lo que ellos desarrollaban, para la ganadería. Y entonces le hicieron esa petición. La respuesta de Moisés es que les acusa de no querer ir a la guerra, y una decisión que afectaría a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado algo, que primero se hace una unidad de personas, se hace un grupo en donde todos vamos a participar de algo en particular, y de repente, ya que están las cosas al punto como para actuar, empiezan a tomar decisiones de decir, no, es que yo mejor me quito, yo mejor no voy, mejor yo me quedo quietecito, porque no quiero pasar por esto, o veo que lo que estoy teniendo en este momento es lo que yo necesito, y para qué buscar más. Bueno, esas actitudes, mis amados hermanos, son actitudes nefastas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente de lo que se empezaba a hacer como un grupo, como un conjunto, después se pierde eh, esa organización, esa condición, y pues los demás se desaniman. Y el apoyo que se tenía que dar en todo momento hasta alcanzar el objetivo, pues se diluye. Y entonces ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse críticas y se generan problemáticas. Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínense que como un grupo de familia
se decide comprar un terreno para hacer un, pues un concentrado de casas familiares, una privada familiar, por así decirlo. Y de repente, pues todos empiezan, no, sí, yo lo voy a hacer y vamos a entrarle y vamos a hacerlo. Ok. De repente, por cualquier motivo, se empieza a juntar el dinero y ya cuando se va a acabalar el dinero completo, alguien dice, híjole, ¿qué crees que yo ya no le entro? Y ya se estaba prácticamente consolidando esa compra para hacer un objetivo, para lograr un objetivo. Es que yo ya no le entro porque pues yo ya no puedo, ya no hice, ya no quise, lo que sea, ¿verdad? El argumento que se presente. Obviamente todo lo demás se desmorona porque se contaba con una cantidad, con un apoyo, con una situación en donde todos habían quedado en un hecho y después no se cumple. Bueno, pues así estaba pasando con estas personas, con estas tres tribus, con la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. Ya cuando llegaron hasta ese lugar, dijeron, ya no nos interesa entrar para allá, mejor déjanos aquí tranquilamente y ustedes vayan a pelear. Obvio, mis amados hermanos, pues simplemente vemos que se desanima a los hijos de Israel, se desanima al pueblo. Entonces Moisés les acusa del mismo pecado que sus antepasados que cometieron hace 39 años. Dice, y así hicieron sus padres. O sea, desgraciadamente se cumple un ciclo, se repite algo que tristemente nosotros ya debemos no volver a provocar. Amén. Bueno, ¿cuál es la advertencia que llega a estas personas? La advertencia es que dice ahí en el versículo 15, Él volverá otra vez a dejarlos en el desierto. ¿Quién es Él? Jehová de los ejércitos. Los va a dejar ahí en el desierto y destruirá a todo ese pueblo. La propuesta que hace Rubén, Gad y Manasés nuevamente es que dice, edificaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. No tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán. O sea, de inmediato se ponen las pilas y dicen, ok, nosotros vemos que esta tierra que ya poseemos, que ya está para nosotros, déjenoslas. Nosotros vamos aquí a edificar y en el momento en que sea necesario, vamos a ir a pelear con ustedes, a apoyarlos hasta que entren a la tierra prometida. Una vez que ustedes estén en su lugar, nosotros nos regresamos para acá y no queremos que nos den heredad después del Jordán. Eso fue lo que contestaron de inmediato al sentir el peso de la declaración de Moisés. Entonces hay un acuerdo. Moisés dice, responde de esta manera, si lo hacen así, entonces serán libres de culpa. Entonces esta tierra será de ustedes. Si no lo hacen de esa manera, o sea, ese es el acuerdo. Si ustedes lo hacen así, Dios les va a perdonar, ustedes van a poseer esta tierra y no hay ningún problema. Nos van a ayudar, ¿ok? Bueno, pero si no lo hacen así, ustedes habrán pecado contra Jehová y sepan que su pecado les alcanzará. O sea, Dios va a tomar represalia completamente en contra de ellos. Entonces viene el compromiso ya neto de Rubén, de Gad y de Manasés y le dicen a Moisés, haremos como mi Señor ha mandado. ¿Ok? O sea, estaban aceptando los términos y las condiciones. Ellos iban a quedar allí antes de pasar el Jordán e iban a ir a ayudar, a auxiliar en la guerra para que el pueblo de Israel no se desanimara, conquistaran la tierra prometida y después ellos regresaran. Entonces, allí se genera el pacto entre Rubén, Gad, Manasés e Israel. No Moisés, sino el pueblo completo. ¿Ok? Y aquí está, después viene el resumen de la heredad de Rubén, de Gad y de Manasés. Ahí se nos da entre el versículo 33 hasta el 42. A la larga, mis amados hermanos, quiero decirles, y con esto terminamos el día de hoy, quiero decirles que a la larga estas tribus sufrirían por su decisión de quedarse al lado oriente del Jordán, o sea, por no haber pasado a la tierra prometida.
¿Por qué? Porque ellos quedaron más susceptibles al ataque de los enemigos. No había las condiciones de salvaguarda. Y muchas veces nosotros como seres humanos, cuando empieza a ir bien algo, tomamos decisiones abruptas, equivocadas, sin siquiera consultar a Dios, y pensamos que lo que estamos viviendo va a ser la panacea, va a ser lo mejor que vamos a poder vivir. Pero si Dios nos ha llevado o nos quiere llevar a una situación diferente, pues es porque Dios sabe qué es lo que nos conviene. Mis amados, lo bueno siempre va a estar peleado con lo mejor. Estas tres tribus, Rubén, Gad y Manasés, vieron lo bueno de esa área. Vieron que era bueno porque sus animales tenían pastizales buenos, porque veían que ahí podían tener a su ganado, pero no se dieron cuenta de que estaban perdiendo lo mejor. No es lo mismo lo que el ser humano puede ver como bueno contra lo que Dios está ofreciendo como su promesa, como la tierra prometida. ¿Sí nos damos cuenta? Bueno, entonces después vemos cómo terminarían siendo las primeras tribus en ser llevadas al cautiverio. ¿Por qué? Pues porque estaba completamente a descubierto su campamento, y ya después sus ciudades que construyeron. Y ellos son los primeros a los que Dios permite que sean llevadas a cautiverio. Ya lo vamos a ver después, por Babilonia, por el rey de Babilonia, y cosas de esa naturaleza. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, mis amados hermanos. Mañana estaremos viendo acerca de lo que son las jornadas de Israel desde Egipto hasta Jordán, hasta el río Jordán. Dios hace un recuento a través de su palabra para ir observando cómo fueron esas jornadas que Israel fue viviendo en su peregrinar, en esos 40 años de peregrinaje. ¿Okay? Vamos a darle la gloria a Dios. Este es el tema del día de hoy.